Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta sesión comenzamos con el tránsito del capítulo 5, que es el último capítulo de la asignatura, que está dedicado a las ecuaciones no lineales. En este primer video veremos una introducción, la clasificación de los métodos que vamos a estudiar en esta asignatura y veremos el método gráfico. Los objetivos de este primer video, de esta primera sesión, va a ser recordar algunos conceptos que ya se conocen, pero que es bueno refrescarlos. Entonces, vamos a recordar la clasificación de funciones reales, vamos a recordar la clasificación de ecuaciones, vamos a conocer la clasificación de los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales homogéneas y vamos a conocer el método gráfico. Comenzamos. Entonces, vamos a considerar una función que va de reales en reales, es decir, una función real. Toda función real siempre está definida por una expresión. Esa expresión es lo que viene detrás del f de x. Entonces, está definida por f de x igual y tenemos una expresión. Según cómo sea esa expresión, es lo que a mí me va a decir qué tipo de función es la que está ahí reinando. Entonces, si la expresión es algebraica, tendremos una función algebraica que puede ser lineal o no lineal. Las lineales nosotros ya sabemos que las relacionamos con la ecuación de una recta, mientras que las no lineales son aquellas que en la expresión tenemos polinomios de grado n mayor o igual a 2, ya sea polinomios puros o cocientes de polinomios. Por otro lado, si la expresión no es algebraica, quiere decir que es trascendente. ¿A qué le llamamos trascendente? Aquellas expresiones donde ya aparecen funciones trigonométricas, logaritmos, exponenciales y demás. Entonces, ese tipo de ecuaciones, o ese tipo, perdón, de funciones, también se consideran no lineales. A partir de estas expresiones que definen funciones, es que van a surgir las ecuaciones. Entonces, ¿cuándo surge una ecuación? ¿Cuándo aparece una ecuación teniendo una función yo de base? O sea, yo siempre tengo una función de base, que por ahí uno no tiene la conciencia de que hay una función, pero tengo una función. Entonces, ¿cuándo aparece la ecuación? Cuando la expresión que define a esa función real está fijada a un número. O sea, a un número que sería una constante, que en este caso le vamos a llamar I0. Según cómo sea ese I0, va a ser la clase de ecuación que yo tenga. Entonces, si I0 es 0, la ecuación que yo tengo es homogénea, ¿sí? Y sería el caso en que yo tengo una curva, que es la gráfica de la f de x, que corta o que intersecta al eje x. Si por lo contrario el I0 fuera distinto de 0, lo que tengo es una ecuación no homogénea. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? La curva esta no me interesa que corte al eje, sino que se intersecta con una recta que es paralela al eje X, ¿sí? Entonces, yo por un lado tengo la ecuación que sería buscar ese valor de X para el cual
la f de x vale 0 o encontrar este valor de x que está acá, bueno, paralelo vertical, ese valor de x para el cual se intersecta la f de x con la recta de ecuación y0. Entonces, acá en ese puntito, f de x es y0. Entonces, una vez que yo tengo conocidas las formas de las ecuaciones, que pueden ser homogéneas o no homogéneas, viene ahora la parte en que cómo vamos a resolver esas situaciones. Nosotros, de manera exacta, tenemos muy pocos métodos para resolverla. Si la ecuación es lineal, yo despejo la x, no hay problema. Pero si la ecuación es no lineal, ¿qué va a pasar? Si ya es no lineal, yo solo tengo la regla de Baccara para las ecuaciones de grado 2, homogéneas de grado 2. Y de ahí en adelante se me acaba la ciencia para encontrar soluciones exactas. Entonces, ahí es cuando empiezan a tener un rol fundamental los métodos numéricos. Entonces, los métodos numéricos vamos a tener un tipo de método que es un método que nos sirve a nosotros de herramienta para los restantes. Y esos restantes son los que se dividen en dos grandes grupos. Entonces, el método que a nosotros nos va a servir de herramienta es el método gráfico, que está separado de los otros dos grandes grupos que se consideran los métodos numéricos. Por un lado están los métodos cerrados. Dentro de esos métodos cerrados tenemos el método de la bisección y el método de la regla falsa, que son los que vamos a ver nosotros en la asignatura. Y por otro lado tenemos métodos abiertos. Estos métodos abiertos vamos a tener, por un lado, el método de la secante y por otro vamos a tener una familia de métodos que se llaman de iteración de puntos fijos. De estos métodos nosotros, por el tiempo que tenemos disponible, no los vamos a ver todos, sino que nos vamos a detener en el que más aplicación tiene, que es el método de Newton-Raphson. Entonces, una vez que tenemos todos estos métodos, vamos a mirar un poquito de qué se trata este método gráfico. El método gráfico va a ser herramienta para los otros, o sea, nos va a aportar una pequeña ayuda para poder aplicar los otros métodos. ¿Por qué? Porque sirve para ecuaciones lineales o no lineales. Es un método que no tiene una directriz específica. Sirve para ecuaciones lineales o no lineales. ¿Y en qué nos vamos a basar? En que la ecuación siempre tenga esta forma, f de x igual al y0. ¿Y en qué se basa? Se basa en la observación de la gráfica de esa ecuación, que en realidad es la gráfica de la f de x que está ahí subyacente. Entonces nosotros siempre vamos a tener una expresión igualada a y0, pero nosotros tenemos que saber que esa expresión viene de una función. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es graficar esa función y a ojo determinar el x donde aproximadamente está dándose la ecuación. Entonces, esa observación a nosotros nos va a decir aproximadamente dónde la gráfica intersecta al eje x o aproximadamente para qué x la gráfica intersecta a una recta paralela al eje x.
Entonces acá nosotros nos vamos a devolver a esta diapositiva. Entonces, eso que dijimos recién es aplicar el método gráfico. Yo voy a mirar la gráfica y yo voy a decir, bueno, como esta gráfica es una gráfica muy impecable, prácticamente yo puedo decir que en x igual 2 está la solución. Pero esa sería una solución aproximada porque yo todavía no sé si es la solución verdadera. Entonces le vamos a poner solución aproximada. Cuando yo aplique un método lo voy a confirmar. Mientras que acá, por ejemplo, la solución aproximada, si yo miro, veo bien, acá puedo trazar una vertical como la gente, entonces yo voy a decir, bueno, aproximadamente enfrente de qué valor está esa intersección, por acá. Entonces la solución aproximada yo puedo decir que es un x igual a 2.8. Entonces después con la aplicación de un método numérico confirmaré el valor verdadero o el valor más cercano al verdadero que yo pueda lograr. Entonces, por eso es que el método gráfico nos sirve para obtener una pista de dónde será la solución aproximada. En lo que sigue, nosotros vamos a considerar que tenemos una función real que está definida por un f de x igual a una expresión y esa expresión es no lineal. Y lo que vamos a considerar es esto, f de x igual a 0. O sea que vamos a trabajar con ecuaciones del tipo homogénea. Entonces vamos a trabajar con ecuaciones lineales, ecuación no lineal homogénea. Y lo que vamos a tratar es de hallar el x que verifique esa ecuación. Cuando la ecuación es homogénea, el x que verifica esa ecuación se llama la raíz de la ecuación y la vamos a simbolizar con xr. Entonces, vamos a intentar obtenerlo a xr o, en su defecto, una muy buena aplicación de esa raíz xr. Si la función o la expresión que define a la función es de una bondad interesante, podemos llegar a la solución exacta. Pero generalmente con los métodos numéricos se llegan a soluciones aproximadas. Y la bondad de la aproximación se define con una precisión que uno estipula anticipadamente. Entonces, un teorema del cálculo que vamos a tener como herramienta en este tipo de estudios es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano me dice que si yo tengo una función real en un intervalo cerrado AB, con f de A y f de B de distintos signos, o lo que es lo mismo, que f de A por f de B me da un resultado negativo, quiere decir que en el intervalo abierto AB hay un valor C que verifica esta situación. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Lo que hemos visto en las gráficas hace rato. Si yo tengo una función que atraviesa el eje y supongamos acá yo tengo el A y acá yo tengo el B, ¿qué va a pasar? Para B, acá estaría f de B, es positivo. Para A, si yo continúo el eje, por acá va a tener f de A, es negativo. Es decir, que tengo signos distintos. Si yo este valor y este valor los multiplico,
f de A por f de B me va a dar negativo. Entonces, si yo tengo signos distintos, quiere decir que en algún momento la gráfica en el intervalo pasó de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Y cuándo fue que hizo ese cambio? En ese valor C, que no es ni A ni B, por eso estamos en el abierto, y en ese valor es donde f de C vale 0. Entonces nosotros vamos a tener esto como pista. Vamos a tener esto o vamos a tener el cambio de signo para saber que en un intervalo hay una raíz de esa ecuación f de x igual a 0. Entonces, con estas herramientas es que nosotros nos vamos a manejar en este capítulo. Entonces, en el video que sigue empezaremos a ver ya los métodos numéricos. Así que los espero en el próximo video.